Cuestiones con los presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene, que saben, se tramitan en la Cámara Regional, y estos días estamos conociendo con cada uno de los consejeros cómo los han diseñado en cada área. Hoy recibimos a Pablo Rodríguez, que es consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Señor Rodríguez, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, una consejería muy amplia con muchos asuntos, además, muy importantes para los ciudadanos. Si le parece, vamos a empezar con la vivienda, porque en una comunidad en emergencia habitacional, precisamente, destinan una especial partida, especial atención en los presupuestos a la vivienda, ¿no? Sin duda alguna, la vivienda es una de las prioridades, no solo de los presupuestos y de la consejería, sino es una de las prioridades del Gobierno de Canarias. Lo hemos dicho desde el inicio de legislatura. Hemos declarado la emergencia habitacional y además hemos ido aprobando distintas normativas, distintos instrumentos para dar respuesta a uno de los principales problemas que tienen los canarios y las canarias. Y en este presupuesto, en el año 2025, pues se incrementa la partida del Instituto Canario de la Vivienda en más de un 11%, se priorizan, por tanto, las políticas, sobre todo de inversión para construir vivienda pública. En este año 2024 estamos construyendo más de 1000 viviendas públicas. El próximo año el objetivo es seguir multiplicando esa cifra por 2 y, desde luego, también con medidas fiscales para incentivar también en los próximos presupuestos la movilización de viviendas vacías, de viviendas de alquiler, incrementar la oferta de vivienda. En definitiva, las políticas de vivienda en términos generales en este presupuesto son prioritarias y se demuestran con el mayor presupuesto de la historia de vivienda, pero también con medidas específicas para las familias, para los propietarios de viviendas, para, en definitiva, tratar de incrementar la oferta de vivienda y dar respuesta a la emergencia habitacional. Dentro de todos los puntos que contempla el presupuesto de vivienda, si le parece, vamos a pararnos en uno que es el impulso a la hipoteca joven. ¿De qué se trata? Pues efectivamente, ya hace más de 10 años existió este instrumento. Era un instrumento que facilita la adquisición de vivienda por parte de los jóvenes, es decir, que no solo los jóvenes se tengan que conformar con la posibilidad de acceder al mercado del alquiler, que además está muy tensionado, sino que también puedan adquirir una vivienda en propiedad a través de una hipoteca que es mucho más ventajosa, que se financia hasta el 90%, saben que los bancos normalmente la financiación llega hasta el 80%, con esta hipoteca joven pueden llegar hasta el 90% y por tanto el esfuerzo de ahorro es menor. Y por otro lado, las ventajas desde el punto de vista de los tipos de interés son mucho más ventajosas que las que tiene el propio mercado. Es un producto que ya existió, insisto, hace más de una década, que se recupera en este año 2025 y por el que tenemos bastante fe de tratar de incentivar que los jóvenes, que además son uno de los colectivos que más dificultades tienen de acceder a una vivienda, pues puedan hacerlo a través de este instrumento. Yo creo que es una gran noticia y una gran medida. Y al tiempo que ponen en marcha estas políticas y destinan pues una partida excepcional a vivienda, también tienen previsto poner en marcha un observatorio canario de la vivienda, ¿no? Efectivamente, como saben ustedes y además ustedes que cuentan la actualidad diaria, la vivienda, que es un problema, normalmente los datos que encontramos para conocer la dimensión del problema del acceso a la vivienda son datos de portales inmobiliarios, de páginas web, pero no hay datos públicos que demuestren las dificultades que existen en las políticas de vivienda y cómo las políticas de vivienda impactan en la emergencia habitacional. Lo que creamos es un observatorio de vivienda de Canarias para conocer los datos, la realidad de cada circunstancia, de cada una de las caras del problema de la vivienda. Pongo un ejemplo. Hemos escuchado a lo largo de los últimos 2 años que Canarias tiene 211.000 viviendas vacías, pero no conocemos la realidad de esas 211.000 viviendas vacías, no sabemos si son habitables, si no lo son, si tienen dificultades para ponerse en el mercado de alquiler porque tienen problemas de herencia o realmente porque los propietarios no quieren hacerlo. Conocer el detalle de esa realidad de las viviendas vacías nos va a permitir tomar medidas mucho más efectivas para ser capaces de que esa parte de esas viviendas vacías vayan al mercado de alquiler. Ese va a ser uno de los objetivos del Observatorio Canario de la Vivienda y creo que vamos además a ser pioneros en España, porque la realidad es que en toda España tampoco existen datos públicos en materia de vivienda y esto va a ser un salto cualitativo muy importante no solo para el Gobierno de Canarias, sino para el resto de las administraciones y para el propio sector, conocer la realidad de la vivienda transparentada.
En estos presupuestos, además de vivienda, su consejería pues habla de infraestructuras, en concreto de infraestructuras verdes. ¿A qué se refiere? Bueno, lo primero decir que esta consejería sigue siendo un año más la que tira de la inversión, es la consejería más importante a nivel de inversión, son más de 300 millones de euros que se destinan a la inversión directa por parte de la consejería, especialmente en infraestructuras viarias en base al convenio de carreteras que tenemos firmado con el Estado desde el año 2018 y es verdad que además de seguir construyendo y seguir licitando obras de carreteras, queremos desde este año pues implantar medidas verdes también en nuestras infraestructuras viarias, basadas en dos cuestiones muy claras. Por un lado, la eficiencia energética, es decir, tenemos una red de túneles, tenemos alumbrado público en las carreteras, tenemos que ser mucho más eficientes con pues, luces LED, autogestión, es decir, buscar la manera de la eficiencia energética, el menor consumo energético. Y por otro lado, y creo que además de manera muy inteligente, vamos a implantar proyectos pilotos para colocar en nuestras infraestructuras viarias captación de energía verde, es decir, plantas fotovoltaicas, por ejemplo, en las bocas de los túneles, en las zonas de medianas, en definitiva, utilizar el impacto que ya disponen nuestras infraestructuras para generar energías limpias, para ser más autosuficientes, para ser, en definitiva, mucho más amables con la sostenibilidad, con el medio ambiente. Y esa es una apuesta que estamos haciendo desde hace unos años, que la hacemos además con el Instituto Tecnológico de Canarias y que en este caso en el presupuesto del 2025 va a tener fondos para que ya se puedan materializar proyectos de infraestructuras verdes en el archipiélago. Bueno, en este repaso al presupuesto de la consejería vamos muy rápido, evidentemente no nos podemos detener, pero sí que queremos hablar de movilidad, porque si la vivienda es un problema, la movilidad para los canarios, sobre todo en las islas capitalinas, está convirtiéndose en un auténtico problema y ahí también hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí, sin duda, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, los problemas de movilidad y de congestión no se resuelven exclusivamente construyendo más infraestructura, más carriles, sino también apostando por la movilidad sostenible, apostando por el transporte público, en definitiva apostando por todo lo que tiene que ver con la movilidad, y eso lo hemos planteado desde el inicio de legislatura como un área absolutamente transversal en el que efectivamente participa el área de transporte y de movilidad, pero también participa la Dirección General de Infraestructuras Viarias. En estos presupuestos seguimos apostando por el bono residente canario, un bono que fue el que ha permitido la bonificación del 100% y, en definitiva, la apuesta por el incremento del uso de las guaguas en Canarias. Seguimos apostando por él, seguimos apostando también por otros mecanismos de movilidad e incluso creamos un laboratorio de movilidad sostenible que creo que va a ser uno de los elementos clave para apostar por proyectos pilotos que mejoren el transporte a la demanda, el transporte en definitiva más sostenible también de empresas, de administraciones. Hay una apuesta muy importante porque esta consejería ya no haga lo de siempre, sino que haga una apuesta por la movilidad más sostenible y en ese sentido es indudable que es uno de los asuntos también más relevantes, no solo del presupuesto, sino de la propia actualidad y de las propias políticas del Gobierno. Señor Rodríguez, por puntualizar, ¿podemos decir que el bono residente canario está garantizado el próximo año, que sea gratis? Claro, eso va a depender en gran medida de las políticas del Estado. Es verdad que en este sentido hay que decir que hay un compromiso del presidente Sánchez con el presidente Clavijo, con el presidente de Canarias, de mantener el próximo año 2025 la gratuidad de las guaguas. Creo que ha sido una medida extraordinaria, que ha tenido un éxito en Canarias sin precedente, un incremento del 40% del número de usuarios nuevos, es decir, no solo ha beneficiado a los usuarios ya que usaban la guagua, sino ha sido capaz de captar nuevos usuarios al transporte público, algo que es evidentemente muy importante y desde luego necesitamos que el próximo año 2025 se pueda prorrogar esa medida. Nosotros seguimos en contacto con el Ministerio de Transporte, la partida va a estar, es decir, va a estar realmente en el próximo año. Necesitamos que se acorde a que siga manteniéndose la gratuidad, pero que también sea en base al coste real. El coste real
es superior a la partida que está planteada en los presupuestos generales del Estado. La partida es de 81 millones y el coste real supera los 140 millones. Eso también es importante para que no sean los cabildos y los operadores quienes asuman el éxito de una medida que, vuelvo a insistir, que en Canarias ha sido extraordinario. Pues Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, muchísimas gracias por habernos atendido en Buenos Días Canarias. Muy buenos días. Gracias a ustedes, ha sido un placer como siempre. Buenos días.